Soy Ruth Partida Lara, trabajo con aves desde hace 20 años y me he especializado en el estudio de los colibríes desde hace 15 años, este, principalmente colibríes que se distribuyen en bosques mesófilos de montaña. ¿Cuáles son los bosques mesófilos? Los bosques mesófilos de montaña, pues son bosques que se ubican a 800 y 2700 metros de altitud y presentan lluvia casi todo el año y hay una neblina persistente. ¿Qué características tienen los colibríes que los diferencian de otras aves? Bueno, los colibríes tienen alas más largas que su cuerpo y estas alas terminan en punta. Tienen picos largos y puntiagudos. Algunos de ellos tienen picos curvos que están correlacionados con las formas de las flores de las que se alimentan. Estas flores, es decir, estas flores también tienen la forma de estos picos. Tienen patas diminutas. Mientras vuelan es difícil observarlas, pero cuando ellos van a percharse en alguna rama, ya es posible verlas. Tienen colores iridiscentes, esto es que las plumas tienen estructuras, microestructuras, que dependiendo de la luminosidad que reciban estas plumas, se van a reflejar los colores. Tienen huesos porosos, eh, tienen una lengua bifurcada. Antes se creía que la toma del néctar era a través de capilaridad, ¿no? Que como si nosotros metemos un capilar en un líquido, este sube, pero realmente los colibríes pues tienen una lengua bifurcada como el de las serpientes. Les ayuda como a atrapar el néctar y llevarlo hacia su boca, hacia su pico. Los colibríes pueden vivir hasta 12 años. ¿Cuántas especies de colibríes hay en México? Los colibríes se distribuyen únicamente en el continente americano. Existen 335 especies, de las cuales 59 se encuentran en México. De estas 59, 14 son endémicas, 20 se encuentran en peligro de extinción o amenazadas y 17 son especies migratorias, esto es decir, que viven durante el invierno, están en México. ¿De qué se alimentan los colibríes? Los colibríes se alimentan principalmente del néctar de las flores, sobre todo de aquellas flores rojas y tubulares, que se les conoce como flores que pertenecen al síndrome de polinización ornitófila, pero los colibríes pueden alimentarse de una gran variedad de flores, son generalistas. También se alimentan de artrópodos, ya que de ellos obtienen proteínas. Algunos estudios mencionan que es durante la época reproductiva cuando se alimentan principalmente de ellos, pero en un estudio que realicé con contenido estomacal de colibríes, que se tenía en una colección científica, la presencia de artrópodos estuvo durante todo el año y también hay algunas evidencias publicadas en donde los colibríes se alimentan del jugo de frutos. A mí me tocó observar esta actividad durante la época de poca floración en el Triunfo, en la Reserva de la Biosfera del Triunfo. La especie de mayor abundancia estuvo realizando esta visita hacia los frutos de un árbol que se le conoce como almendrillo, y, pero hay otros registros, por ejemplo, en Brasil, en Costa Rica. También hay algunos registros de colibríes en Canadá que se alimentan de la savia de los árboles, de estos árboles que se obtiene la miel de maple.
Estas aves pueden distinguir colores. Sí, bueno, los colibríes pueden distinguir colores. Incluso ellos pueden distinguir colores ultravioleta, colores que nosotros los humanos no podemos detectar y se sabe, estos colores les ayudan a poder encontrar aquellas flores que tienen néctar y que les pueden proveer de alimento. Salen solo de día o también de noche. Los colibríes son totalmente diurnos. Ellos tienen un mecanismo que se llama torpor. Entran en un estado como de hibernación muy pequeña durante la noche. Si la temperatura es muy baja, ellos alentan su metabolismo, bajan también su temperatura corporal a la temperatura del ambiente con la finalidad de conservar energía y entonces entran como hibernación durante la noche y ya en la mañana cuando sale el sol y empieza a calentar, a incrementar la temperatura ambiental, ellos nuevamente se activan y entran pues a realizar su función ecológica, ¿no? De la polinización. ¿Cómo buscan su alimento? Bueno, los colibríes, hay algunos autores que mencionan que ellos pueden tener memoria en donde ya han visitado ciertas plantas para no regresar a ellas y obtener alimento de aquellas flores que aún tienen néctar. Y justamente estos colores ultravioleta que las flores emiten es una señal para que ellos puedan dirigirse específicamente a estas flores. Y también los colibríes, cuando cazan artrópodos, pues se van hacia las telarañas o también en los enjambres de las mosquitas, o van directo a esos enjambres, ¿no? A las telarañas, o también van buscando sobre las hojas en donde pueden cazar, por ejemplo, escarabajos, hormigas, arañas, mosquitos e incluso mariposas, ¿no? Una de las muestras de estos estómagos que analicé había alas de mariposas. ¿Pueden comunicarse entre ellos para saber dónde hay flores? Bueno, los colibríes, no sé con certeza si ellos pueden comunicarse para decir si hay disponibilidad de alimento. Pero bueno, hay algunos colibríes que forman leks, que esto es, un macho tiene a varias hembras para su reproducción. Estos machos justo se ubican en estos parches de floración, entonces no tengo seguridad si es que esto sea, este llamado de los machos, sea justamente parte de la oferta energética que él ofrece para las hembras, el ubicarse en un parche y defenderlo para que las hembras se alimenten y se reproduzcan con él. En México, ¿dónde se distribuyen? En México, los colibríes pues tienen una amplia distribución desde el norte del país hasta el sur. En bosques, en selvas y en las zonas desérticas. ¿Dónde anidan? Los colibríes ponen sus nidos, construyen sus nidos en árboles, en arbustos. Estos los construyen con vegetación, ¿no? Con ramitas, con hojas. Utilizan la tela de las arañas
para darle sostén a este material vegetal que con el que han construido el nido. Y además los camuflajean con líquenes, ya que las hembras son las que se dedican a construir el nido y a proteger los huevos y los pollos. Entonces, tiene que estar muy bien camuflajeado entre la vegetación para evitar los depredadores. El nido es en forma de una taza, de una copa, y es del tamaño de una taza como del café express que nos podemos llegar a tomar. ¿Qué características tienen los lugares donde deciden anidar? Bueno, hay un caso en Estados Unidos en donde un colibrí puso su nido cerca de donde había una rapaz que no lo depredaba y justo lo hizo para evitar la depredación por mamíferos, ¿no? Los colibríes, los nidos de los colibríes y los colibríes pueden ser depredados por mamíferos, por roedores, por serpientes, por otras aves, como tecolotes. Entonces se identificó este colibrí que sabiamente puso su nido cerca de una rapaz y ser depredado. Y pues buscan poner sus nidos en sitios justo donde puedan estar seguros. ¿Cuántas crías pueden tener? Bueno, los colibríes, las hembras de los colibríes ponen 2 huevos, por lo general son 2 huevos, puede haber 3 incluso. Los huevos son del tamaño de un grano de café. La hembra es la única que se encarga de construir el nido, de cuidar a los huevos y a los pollos. Los huevos duran 15 días en estado de incubación y también la etapa de pollo también dura alrededor de 15 días. Y ya después de ahí los, las crías pues salen del nido, ¿no? ¿Por qué vuelan tan rápido? Bueno, los colibríes tienen una musculatura muy fuerte justo para volar, ya que si observamos las flores, estas no tienen una estructura en donde los colibríes puedan posarse para alimentarse. Entonces, ellas son las únicas aves que vuelan en todas las direcciones, pueden mantenerse en vuelo por 30 segundos, el 20% de su cuerpo es músculo y pueden mover sus alas de 80 a 200 veces por segundo y vuelan a una velocidad de 50 a 95 kilómetros por hora. Entonces, su musculatura es muy fuerte, permitiéndoles volar de esta manera. El azúcar que ellos obtienen del néctar, pues se dirige principalmente hacia los músculos, ¿no? ¿De qué tamaño son? Bien, los colibríes tienen tamaños desde 2.2 gramos, que es el peso de una uva, ¿no? Este es un colibrí que habita en Cuba, es endémico a Cuba, es el colibrí zunzuncito, este, y está el colibrí que pesa 24 gramos, es el colibrí gigante, se puede llegar a confundir con una golondrina, es un colibrí que vive entre Chile y Argentina, es Patagona gigas. Se diferencian entre machos y hembras. Los machos pues son más coloridos, esto para atraer a las hembras, y las hembras pues tienen colores opacos y justo es para camuflajearse entre la vegetación y no ser depredadas durante la reproducción principalmente.
¿cuál es la especie de colibrí que más te gusta? Bueno, pues es difícil decir una sola especie, con un grupo de aves tan bonitas que cautivan a muchos, pero bueno, me gustan mucho las aves que tienen colas largas, como por ejemplo el quetzal, y en los colibríes pues hay algunas especies, como el colibrí cola pinta y también el colibrí cola de cometa, ¿no? El colibrí cola pinta habita en México y el colibrí cometa, pues ya es una especie de Centroamérica. Y de los otros colibríes que no tienen pues colas largas, está el colibrí magnífico por su coloración, es muy bonito el macho. ¿Por qué decidiste estudiar colibríes? Pues decidí estudiar aves. El primer contacto que tuve con las aves fue en una estación de monitoreo en la Sierra de Manantlán, en una reserva de biosfera. Y bueno, ahí capturábamos las aves con redes de niebla. Era muy, pues, muy bonito tener a un colibrí en la mano, trabajar con ellos, verlos tan tranquilos, ver sus coloraciones. Y ya después en la maestría y en el doctorado tuve la oportunidad de trabajar directamente con ellos. Me interesó trabajar con ellos por esta funcionalidad que tienen en los ecosistemas, que es de la polinización. Y mi primer acercamiento pues fue en bosques mesófilo de montaña. Los bosques mesófilo de montaña son uno de los ecosistemas más amenazados en el planeta. Entonces, en Chiapas se dio la oportunidad de trabajar en estos bosques mesófilos de montaña y mi interés fue pues determinar qué especies había en ellos, de cuáles plantas se alimentaban y por ende pues estaban haciendo esta función de polinización. Entonces, trabajé en la maestría en el Cerro Huitepec a 2.400 metros de altitud y en la reserva de la biosfera del Triunfo, este fue un gradiente mayor de los 300 a los 2.500 metros, con el interés pues de saber qué especies había, a qué altitud se distribuían y ante estos cambios climáticos que se están presentando, pues a poder saber justo qué especies tenemos, qué especies están polinizando y cómo a estas especies les va a afectar este cambio climático y la funcionalidad, ¿no? Se sabe por algunos estudios que han realizado algunos científicos que ante los incrementos de temperatura las especies se han ido moviendo altitudinalmente, entonces, pues algo que me preocupa mucho es ¿qué va a pasar con los colibríes que ya están en las partes más altas de las montañas, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos si se calienta el bosque mesófilo de montaña? Entonces, ¿ellos hacia dónde van a ir o qué especies de plantas se van a perder y ellos cómo van a enfrentar estos cambios climáticos? ¿Por qué es importante el estudio de los colibríes? Los colibríes son polinizadores de las plantas, ¿no? Este es un servicio ecosistémico fundamental para la supervivencia del planeta, ¿no? De todos, tanto de los animales, de las plantas y de los seres humanos. De hace varios años vivimos una crisis de polinizadores, entonces si ellos no están presentes, muchos de los alimentos de los que nosotros consumimos tampoco estarán presentes. Entonces, tanto la naturaleza como nosotros nos vamos a ver gravemente afectados si no tomamos acción en la protección de los colibríes y otros polinizadores como las abejas y avispas. ¿Algún dato sorprendente de los colibríes? Bueno, algo que me parece muy sorprendente en general en las aves y en los colibríes, pues esta capacidad que tienen de migración.
Durante la época invernal, los colibríes nos visitan en México. Hay dos especies que son especies muy pequeñas, de 3 gramos, por ejemplo. Ellos viajan desde Alaska hasta México. Hay una especie que se llama colibrí garganta roja, recorre 5.000 kilómetros. Este colibrí viene viajando al interior del continente, viene siguiendo las flores de las que se alimenta, va haciendo paradas en estos parches, pero aún así me parece que es un colibrí, pues que es tan pequeño y realiza un esfuerzo tan gigante de ir migrando. Y hay otro colibrí que me parece que es, pues, súper extremo, ya que este colibrí se llama colibrí garganta roja. Es un colibrí que cruza el Golfo de México. Él vuela durante 18 a 22 horas cruzando el Golfo, desde que sale de Florida hasta que llega llega a México, vuela alrededor de 800 kilómetros, ¿no? Entonces, un organismo tan pequeño, viajar una distancia tan grande sobre el mar, con pues las condiciones que a veces puedan presentarse en el mar, pues me parece algo muy, muy sorprendente de ellos. ¿Cuáles son las amenazas que enfrentan? Bueno, los colibríes se enfrentan a varias amenazas, como puede ser la urbanización. Se van destruyendo los bosques, las selvas, entonces se va urbanizando estos sitios y no hay sitios de alimentación, no hay sitios de anidación, de descanso. También se enfrentan a los plaguicidas, al cambio global, al comercio, ya que hay algunas personas que le atribuyen propiedades curativas y también mágicas, ¿no? Entonces, hay varias amenazas que ellos tienen. ¿Qué se puede hacer para ayudar a conservar a los colibríes? Bien, hay varias actividades que podemos realizar para conservar a los colibríes. Por ejemplo, en las zonas urbanas, que ya hay grupos de investigadores, de gente, ¿no? Que les gustan los colibríes, que se dedican a establecer eh, jardines para los colibríes. Entonces, podemos hacer esto. Plantar plantas nativas, ya que estas plantas nativas pues están adaptadas a las condiciones climáticas de ese sitio. Además, son plantas que los colibríes ya reconocen, entonces esa puede ser una opción para ayudar a la conservación de los colibríes, generar estos espacios de anidación, de alimentación y de descanso. Y también pues generar, pues hacer actividades de educación ambiental, trabajar con las personas para hacerles saber que pues no tienen propiedades ni mágicas ni curativas. Es bueno poner bebederos, va a depender en dónde los queremos poner. Si vivimos en una ciudad en donde no hay parches de floración, no hay jardines, para polinizadores, bueno, podemos utilizar un bebedero, pero tenemos que asegurarnos que estos bebederos están limpios, están libres de hongos, porque con el azúcar pues, se pueden generar la producción de hongos y esto es dañino para los colibríes. Pero si tenemos un jardín, es mejor sembrar plantas que sean para los colibríes. Ya existen algunos viveros que cuentan con plantas para los colibríes. Entonces, si ponen un bebedero, evitar utilizar estas sustancias preparadas
que ya los venden en los centros comerciales, ya que tienen colorantes que no son adecuados para los colibríes. Pueden prepararlos con un cuarto de taza de azúcar con una taza de agua, pero lo más recomendable es pues evitarlos, ¿no? Además, sembrar plantas, pues es algo que nos puede dar mucha alegría tenerlas en casa y observar que lleguen ahí los colibríes y también pues otros insectos, ¿no? Como las abejas, que también pues necesitan de nuestra ayuda. ¿Cuál es el efecto del turismo sobre los colibríes? El efecto que el turismo puede tener en los colibríes y en otras aves puede ser positivo y negativo. Positivo, podemos ir a observar colibríes y podemos hacerlo siempre y cuando de una manera en que no interfiramos en la actividad que ellos están realizando, ¿no? Que no los espantemos en sus sitios de alimentación, ya que ellos cada 10 minutos necesitan alimentarse del néctar, ya que pues, son azúcares que se consumen rápidamente. Entonces, cuando vayamos a observar colibríes, tener mucho respeto de no acercarnos mucho a ellos o en los sitios de floración. También si detectamos algún nido, pues evitar acercarnos al nido para que no sea depredado o la hembra pues abandone su nido. También puede pues, ser negativo en el caso de algunos sitios ecoturísticos, en donde hay casos de sitios ecoturísticos donde ponen bebederos alrededor de sus restaurantes, esto para atraer a los colibríes y sea más fácil para los observadores pues fotografiarlos o incluso a veces hasta tocarlos. Pero si este centro ecoturístico está rodeado de bosque y selva, lo que va a ocasionar que los colibríes ya no estén polinizando las plantas que hay al interior del bosque o de la selva. Entonces, este puede ser un efecto negativo de los bebederos en estos sitios turísticos que estamos influyendo en que los colibríes no realicen pues, la función ecológica que deben hacer. ¿Cómo afectan los diferentes tipos de contaminación a los colibríes? Bien, pues nos enfrentamos a tiempos de muchos contaminantes en el ambiente, agroquímicos, metales pesados, algunas otras sustancias plastificantes. Específicamente en los colibríes, solamente se han realizado investigaciones en donde han evaluado la presencia de insecticidas y de metales pesados. Eh, pero hay información respecto a cómo a estas sustancias y estos elementos afectan, ¿no? a las aves y a otros organismos y, por ejemplo, los insecticidas pueden causar parálisis, pueden causar, y al tener las aves parálisis, pues pueden estar expuestas a la depredación, también causar desorientación. Se ha analizado el efecto de los metales pesados en la coloración de las aves. La coloración de las aves es muy importante ya que es un mensaje para otros organismos. También se han encontrado casos de asimetría en las alas por la presencia de metales pesados. Entonces, eh, pues si hay asimetría en las aves, hay dificultad para volar. También hay daños inmunológicos, daños genéticos, problemas reproductivos, la supervivencia y pues la muerte. Bueno, también hay, por ejemplo, vivimos en un planeta muy iluminado. Muchos de los jardines pues están iluminados durante la noche. Entonces, esto afecta los ritmos naturales de los organismos.
¿no? Hay algunas personas han observado colibríes activos durante la noche. Puede ser muy probablemente es esta situación, ¿no? Que se ha observado en otras aves que tienen actividad durante la noche por los efectos de la luminosidad de las lámparas. También, pues, las amenazas que pueden enfrentar son las ventanas, ¿no? Estos cristales gigantes que se ponen en las ventanas, que los confunden, se refleja la vegetación que hay enfrente de estas ventanas y vuelan directo pensando que van a cruzar un bosque o plantas y chocan y pueden causar la muerte. Bueno, con las ventanas lo que podemos hacer es poner hay compañías que ya han creado algunas calcamonías o este, que generan patrones de puntos en las ventanas y entonces estos pueden ser detectados por las aves. O podemos poner también cuerdas, ¿no? Para que puedan ubicar que hay una ventana ahí. ¿Cuáles son los tipos de estudios que se hacen con los colibríes? Bueno, los colibríes, como es un grupo que es muy querido por muchos investigadores, por muchas personas, pues se han hecho una gran este, diversidad de temas con los colibríes. Se ha trabajado aspectos filogenéticos, de distribución, poblacionales, interacciones planta-animal. Este, Hay una gran variedad de estudios, ¿no? Con los colibríes. ¿Qué metodologías se utilizan? Bien, para trabajar con los colibríes, pues se pueden usar técnicas en campo como son observaciones visuales. Te vas al campo con tus binoculares, con tu guía, registras los colibríes que hay o registras las interacciones que realizan con las plantas. Eh, También hay redes de niebla. Estas redes se utilizan para hacer ya estudios como muy puntuales, como por ejemplo obtener información de reproducción, de procesos de cambio de plumaje, de distribución también, obtener información morfométrica. También si es un estudio se puede obtener un estudio directo de qué plantas visitan los colibríes a través de obtener el polen que se queda pegado en sus picos. Se pueden obtener sangre, por ejemplo, algunas muestras de plumas para hacer análisis de contaminantes. ¿Qué tan fácil o difícil es estudiar a los colibríes? Bueno, al principio puede ser un poco difícil porque los colibríes vuelan muy rápido, se mueven mucho, pero son pequeños, pero con el tiempo vas obteniendo experiencia, ¿no? Tu cerebro, tu ojo se va adaptando a sus tamaños, a sus formas, incluso a algunos sonidos que emiten. Entonces, al principio puede ser un poco difícil, pero al final, con el tiempo vas obteniendo mucha práctica. ¿Alguna anécdota que te haya pasado con los colibríes en campo? Bueno, con los colibríes me pasó que estuve tomando muestras de néctar para determinar la productividad, la producción de néctar de las flores de los que se alimentaban para poder entender por qué visitaban más unas flores que otras. Entonces, tenía el temor de que pudiera influir en la actividad de alimentación de ellos, pero hubo un momento en que
tanto los colibríes como yo estábamos obteniendo el néctar de las flores y como pareciera que mi presencia no les afectaba, ¿no? Fue muy bonito estar tan cerca de ellos alimentándose y yo obteniendo mis muestras en ese periodo que estuve tomando muestras del néctar. Los colibríes cantan como otras aves. Los colibríes no tienen cantos elaborados como otras aves. Hay algunos que emiten algunos sonidos, ¿no? Hay algunas grabaciones de ellos, pero no son cantos elaborados como otras aves, ¿no? Por ejemplo, estos colibríes que forman estas agrupaciones de hembras, sí emiten algunas vocalizaciones, algunos sonidos justo para atraerlas, pero no son cantos elaborados. Los colibríes necesitan del sol, podrían vivir en lugares fríos o con nieve. Los colibríes sí necesitan el calor del sol, ¿no? Justo es por eso es que entran, si la temperatura baja, entonces entran a estos estados de torpor. Sí necesitan la temperatura del sol para poder vivir y justo por eso es que ocurre este fenómeno de la migración en que los colibríes pues vienen hacia México, Centroamérica, para pasar esta temporada invernal en donde hay escasez de alimentación y estas temperaturas bajas que les pueden afectar. Consejos a las personas interesadas en estudiar estas aves. Bueno, pues si estás interesado en estudiar a los colibríes, pues primero es leer mucho del tema que te gustaría desarrollar de los colibríes para saber qué información existe ya y saber cuál es la que necesitamos generar para entonces hacer una buena propuesta de investigación. También ir al campo a observar los colibríes antes de iniciar tu trabajo de campo para que vayas tomando experiencia en cómo detectar a los colibríes en el campo.